Buen día, bienvenidos a este espacio de Postdata Editores y lostubos.com. Hoy nos acompañan dos personajes de la edición independiente Regiomontana. Nos acompaña Carlos de Jaim y Marco Antonio Alcalá de las editoriales Analfabeta y la editorial Argonáutica. Y vamos a conversar sobre algunos de los logros, los retos y sobre todo el significado de qué es hacer edición independiente en Monterrey y en la provincia regiomontana. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, antes que nada me gustaría que nos platicaran un poco de cuál es el humor detrás de sus proyectos, qué conforma o qué le da vida, cómo podrían definir la naturaleza de cada una de sus editoriales. Bueno, nosotros como editorial Analfabeta, pues somos un grupo de personas, bueno, somos Frank Blanco, Wong, Alejandro Vázquez y yo, que decidimos emprender este proyecto de editorial, pues un tanto como aventura de juventud, que pues teníamos ganas de generar algo que pues cumpliera con ciertas expectativas que teníamos como lectores. Nosotros pensamos mucho, bueno, nos inspiramos mucho en dos tradiciones editoriales. Por un lado, la de, bueno, es una tradición editorial muy importante que es la de México en la primera mitad del siglo XX, cuando llegan los exiliados españoles y empiezan a generar un mercado editorial, un mundo editorial que no había en México, pero que ellos lo necesitaban como lectores. Entonces ahí, como fue una inspiración no solamente en este sentido, digamos, ideológico, sino también en estas portadas tan bellas que hacían de solamente un trabajo tipográfico muy sencillo con una ilustración también muy sencilla. Igual la configuración de las cajas. Entonces, pues de ahí partió el interés. No teníamos ni dinero ni mucho conocimiento, entonces nos pusimos a investigar. Hicimos un trabajo de investigación como de 6 meses de estar revisando pues libros sobre edición, de estar revisando modelos que queríamos seguir y además, como no teníamos dinero, pues decidimos que la única manera en la que podíamos llevar a cabo este proyecto pues era invirtiendo nuestro propio trabajo. Entonces también empezamos a investigar maneras de encuadernar, sabíamos un poco de serigrafía, entonces las portadas las imprimíamos en serigrafía y así es como nace este proyecto que tiene quizá la característica de que nosotros llamamos artesanal, aunque no nos gusta señalarnos como artesanales en este sentido de que lo artesanal implique un aura en torno a un objeto. O sea, no nos gusta que nuestros libros sean fetichistas por el hecho de decirlos artesanales, sino que son artesanales en el sentido de que nosotros participamos en la producción material de los libros. ¿En tu caso, Marco? Y en nuestro caso, bueno, en Argonáutica, pues somos dos socios siempre desde el principio, Efraín Ordóñez Garza y yo. Y la intención realmente surgió desde el 2015, muy parecido a lo que dice Carlos, pues no había tampoco ni los fondos ni un conocimiento realmente pues profundo de lo que era el campo de la edición. Igual, o sea, en 2015 tuvimos la idea, pero nos tardamos un año en empezar propiamente a trabajar. Y también, o sea, fue un proceso de investigación, de pues, lectura de esta colección maravillosa de los libros del Fondo de Cultura, de libros sobre libros también, así como para buscar ideas, buscar un poco inspiración. Y en nuestro caso, la idea del proyecto editorial igual tiene que ver con lo que nos gustaría leer a nosotros, que pues, es como que un sello muy distintivo de muchas editoriales pequeñas. Pero también teníamos como esa
esa inquietud de lo que es el intercambio entre diferentes campos literarios y en particular cómo a veces hay un desconocimiento de la literatura mexicana reciente en Estados Unidos y viceversa, siendo algo tan cercano. Entonces, desde un principio dijimos, bueno, cada editorial tiene su sello, su personalidad o tiene su línea editorial de alguna forma, y nosotros nos fuimos por la cuestión de la traducción y las ediciones bilingües. Entonces, pues desde ahí eso ha sido lo que nos ha orientado editorialmente hablando. Bien, ¿ustedes manejan colecciones? Sí, nosotros de hecho, en las primeras conversaciones que tuvimos pensamos que debíamos manejar colecciones, pero no colecciones tan específicas que fueran sobre tópicos, que fueran sobre asuntos particulares, sino colecciones en un sentido muy amplio, pues para que la gente no estuviera como predispuesta ya con cierta idea de lo que va a leer. Por eso tampoco ponemos, por ejemplo, textos en las contraportadas. Entonces nuestras colecciones son simplemente alfa y beta. Alfa para textos de literatura, de creación, y beta para textos que son pues de no ficción o reflexivas, como ensayos o históricas. Entonces es solamente esa división. Y en el caso de Argonáutica, la colección insignia es la colección Polifemo, que básicamente la característica es que son ediciones bilingües de textos literarios. Y ahí pues indistintamente se ha publicado ya ensayo, poesía, cuento, novela. Entonces ahí realmente lo que distingue a esa colección es el formato bilingüe. Y hasta ahora hay una segunda colección que se titula Eurídice y que es poesía traducida solamente al español, no en edición bilingüe. Y ya más adelante pues las colecciones que vendrán serán también como que marcadas por el género literario, básicamente. En ambos de sus editoriales hay características que definen muy bien a los sellos, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta de que es un libro de analfabeta, ya sea por el cuidado del uso del papel, por el cuidado en la serigrafía de la portada, por los contenidos. En el caso de Argonáutica también, desde el principio tenían muy cuidado el diseño editorial. Entonces, me llama la atención esta cuestión como del libro fetiche que mencionaba Alejaim hace rato, porque yo veo claras unas líneas estéticas en su trabajo, ¿no? Entonces pareciera que la parte de lo visual o la parte como de esa cuestión cuasi aurática sí fuera algo relevante para definir sus sellos. No sé qué piensen ustedes. En el caso de Argonáutica, ¿cómo se da este proceso de involucrar un diseño como muy limpio y muy representativo de sus libros? Pues ahí básicamente desde el principio, cuando estábamos hablando, yo le dije a Fren, yo quiero que el diseño lo haga Óscar Estrada. Dije, no, para mí no había otra opción. O sea, yo he seguido su trabajo desde hace mucho tiempo. Y dije, yo comulgo con muchas de sus ideas estéticas. Y pues sí, o sea, es básicamente la línea es que sea un diseño interesante, pero que no estorbe tampoco. O sea, tampoco consideramos que estamos haciendo algo como luego hay quizás pues otras decisiones donde puede ser un poco más ruidoso, tanto en los interiores, no. O sea, limpieza, ¿por qué? Pues porque independientemente de que si hay un fetichismo o no del objeto, me parece que es un respeto pues por el oficio y por el texto, por la edición, por todo esto, ¿no? ¿En qué sentido? Que bueno, pues le damos su lugar a todos los elementos, pero tampoco no estamos yendo por el camino de las ilustraciones o cosas un poco más que podrían ser más ruidosas. Entonces me parece que pues sí es un diseño muy pensado, pero pues igual tampoco es, digamos, nada más el énfasis. Yo creo que es parte de la idea que tenemos de se tiene que ver profesional, se tiene que ver bien hecho. Y pues ¿para qué? Para que se tome en serio el trabajo. Y yo creo que siendo una editorial de Monterrey, en un entorno tan centralizado, ahí vale mucho lo que nos dijo nuestro diseñador Óscar. Él dijo es que es un diseño que está pensado para que se vea en el estante y sea reconocible. Y por eso las colecciones tienen
el mismo diseño. O sea, cada colección tiene un diseño que no va a variar, solamente la paleta de colores. ¿Por qué? Pues es como la manera de permanecer o de estar presentes, ¿no? Pues yo creo que como editor pues tienes que buscar la belleza, pero pues un poco como dice Marcos, o sea, yo soy de la idea de que el editor debe ser invisible y cuando el editor salta a la vista, o sea, porque ahí lo que importa es la transmisión del texto. Cuando el editor salta a la vista, me parece que generalmente es pues cuando se equivoca. Entonces, creo que también el ruido del que hablaba Marcos, pues puede ser o sea, puede ser un ruido ahí en la transmisión de ese texto que estás tratando de difundir. Y yo creo que parte de la belleza en el ámbito de lo editorial pues es el equilibrio y la legibilidad de la página. Entonces, pero yo me refería a lo aurático al hablar de lo artesanal, porque me parece que hay... Como esta cuestión de los libros seriados. Así es, numerados. los libros de artista que me parece que tienen un valor muy importante, pero que están en otro ámbito y que no es lo que nosotros buscamos. O sea, no buscamos vender más caro nuestros libros por el hecho de que pasan por nuestras manos. Al contrario, nos parece que el hecho de que pasen por nuestras manos es una manera en la que podemos ofrecer pues precios competitivos, ¿no? Estaban hablando de lo centralizada que está la industria editorial en México, ¿no? ¿Cuál es, digamos, que el mayor reto cuando se trata de hacer un tiraje? Más o menos como en qué números o qué apoyos están ustedes utilizando para poder llevar a cabo sus empresas editoriales. Pues es larga, no sé tú. Bueno, nosotros hemos tenido distintos, digamos, esquemas de financiamiento, ¿no? Por un lado, como te decía, nuestro principal capital invertido en nuestra editorial, pues es nuestro trabajo. Entonces, eso nos permitió que despegara el proyecto con una inversión realmente ridícula. O sea, no estoy hablando, no es ni mínima, es ridícula la inversión que hicimos en una primera instancia. Porque hacíamos los libros bajo demanda. Imprimíamos, no sé, 300 portadas y luego imprimíamos 20 ejemplares que armábamos y conforme se iban vendiendo se iban produciendo más. Después nos dimos cuenta de que esto, pues la impresión bajo demanda, aunque es bastante útil en este sentido, pues también es muy onerosa. Entonces decidimos pasar a el offset, que sí implica una inversión mucho mayor, pero pues te deja un poco más de ganancia o de margen para poder ofrecer los descuentos que te piden los distribuidores, para poder, pues sí, competir. Y bueno, aunque nuestro principal capital en el proyecto sea nuestro trabajo, pues también hemos recibido algunos apoyos institucionales. Por ejemplo, tenemos una antología del nuevo cuento regiomontano, que es una coedición con la universidad. También se ha participado en distintas convocatorias de Conarte. Tenemos 2 libros que tienen ese respaldo institucional de Conarte y uno con la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, nuestra política, digamos, al recibir este tipo de respaldos, pues es el que esto no le reste a nuestro proyecto pues cierta soberanía, ¿no? Que no dependamos de que las instituciones asignen o no recursos a este tipo de proyectos. Entonces, o sea, nosotros sabemos que aunque los apoyos institucionales han bajado considerablemente en los últimos años, pues tenemos el recurso humano y técnico para poder seguir produciendo. Sí, pues en nuestro caso empezamos con una inversión así tal cual de
mi socio y yo, nada más Efren y yo, nos tardamos ahí un poco, juntamos algo y empezamos con tirajes pequeños. Los primeros 2 títulos que son también bilingües, las traducciones, pues igual, como dice Carlos, o sea, el trabajo nuestro es finalmente algo que, vaya, nosotros todo el trabajo editorial lo hacemos nosotros dos, entonces ahí pues digamos que ese gasto no se incurre. Entonces las primeras traducciones incluso las hicimos nosotros, y ya después pues tener esto nos ha permitido luego tener acceso a algunos apoyos, pero igual, o sea, lo tomamos también como un complemento, y pues hay algunos títulos en los que, bueno, pues no hay apoyo, de todas maneras se sigue reinvirtiendo lo que hemos estado ¿no? obteniendo de las ventas, y pues de apoyos y todo, pues hemos tenido coediciones con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora tuvimos un par de coediciones con el apoyo del Forcan, que lo estuvo gestionando con Arte a principios de año. En el caso de la literatura traducida, como publicamos muchas traducciones, pues ahí generalmente las traducciones pues implican un costo adicional que hemos logrado muchas veces solventar pues a través de apoyos de embajadas o de instituciones culturales. Entonces, bueno, esa es una ventaja de, digamos, trabajar con la traducción, pero que bueno, si no existiera necesidad de traducir, pues ese costo no existiría, pero pues también en nuestro caso eso aumenta bastante lo que costaría un proyecto, ¿no? el hecho de tener que pagar una traducción. ¿Creen que existe una comunidad fuerte de edición independiente en Monterrey? Yo creo que no. Yo creo que se han hecho intentos, pero me parece que todavía no se han sentado bien las bases de lo que, no se ha todavía hecho bien el deslinde de lo que implica hacer edición independiente, y esto pues ha generado muchas dificultades, porque no todos vamos hacia el mismo, no todos tenemos las mismas expectativas, no todos tenemos pues las mismas búsquedas. También creo que es difícil que se formen redes fuertes, porque creo que también la naturaleza de nuestros proyectos, la naturaleza heterogénea de nuestros proyectos, pues lo hace difícil, ¿no? Pero a mí, yo sí lamento que en Monterrey no se hayan podido generar pues redes como por ejemplo esta asociación, se me fue ahorita el nombre, de editoriales independientes de México. Sí, de la que muchos de nosotros formamos parte, además. Así es. No se ha podido dar el diálogo, por ejemplo, con las más pequeñas de cosas tan sencillas como cómo poder desde provincia tramitar un ISBN, por ejemplo, que es una cosa pues difícil, ¿no? Si no tienes si no tienes pues la experiencia de haberlo realizado. Nosotros nos tuvimos que leer la ley de propiedad industrial y la ley de propiedad intelectual para poder pelearnos con Indautor, y que por correo nos pudieran destrabar todo esto. Pero entonces, pues sí es lamentable que no se haya podido dar esta... ¿Creen que esta falta de cohesión entre los que nos dedicamos al quehacer editorial tenga que ver un poco con los malentendidos en torno a la definición de lo que implica ser un editor independiente? ¿O con qué tendrá que ver esto? Yo creo que es más bien lo que comentaste, ¿no? O sea, que pues a veces puede que haya diferentes expectativas de lo que sería el proyecto editorial, y pues sí, o sea, yo creo que existe esa, pues sí, no sé si falte voluntad o si falte qué realmente, porque tampoco es una cuestión como que exista un ambiente hostil, simplemente no ha existido como esa voluntad de trabajar así colectivamente, digo, salvo algunas iniciativas de pronto a lo mejor de ventas en ferias o cosas así, pero ya como algo más profundo, digo, quizá valdría mucho la pena plantearlo así más formalmente, porque finalmente sería algo que pues, nos interesa a todos, ¿no? Pues yo creo que se han hecho esfuerzos significativos. Por ejemplo, bueno, yo creo que cuando nosotros empezamos hace un poco más de 10 años,
estaban ustedes, estaba Oficio, estaba La Regia Cartonera, pero me parece que nadie estaba haciendo edición pensando en este término de editoriales independientes. Claro. Creo que el primero que llega con este término de edición independiente, pues es Toño Ramos, ¿no? Con su proyecto del Día de las Editoriales Independientes, donde me parece que hay un primer acercamiento, no solamente entre editoriales locales, sino que también editoriales regionales y un poquito de editoriales nacionales. Creo que eso fue un primer avance sí. significativo. Después hubo pues la iniciativa de la Redin, donde ahí sí me parece que este no detenerse en hacer un deslinde de lo que implica ser un editor independiente y que no, me parece que ahí sí tuvo un impacto importante en la falta de acuerdos, porque sin devaluar el trabajo de cada uno de los actores editoriales, pues sí hay diferencias sustanciales entre, por ejemplo, un proyecto que se dedica a realizar servicios editoriales, que pues es un trabajo muy necesario, pero que no tiene un germen que parte de la curaduría de una serie de obras. Es muy diferente el trabajo de los escritores independientes, que de la misma manera surgen libros muy importantes que de otra manera quizá no nos llegarían ni a los estantes, pues no llegaría a los lectores, pero que también es un asunto muy distinto, o sea, no se pueden llegar a acuerdos cuando hay una comunidad tan heterogénea que no busca las mismas, que no tiene las mismas expectativas. Entonces ahí sí me parece que se rompió una comunidad que venía pues más o menos intentando. Que estaba haciendo un esfuerzo como por Así funcionar. es. O sea, pareciera que muchos de los nichos culturales en Monterrey tienen esa dificultad de realmente poder enlazar y crear un esfuerzo conjunto, ¿no? O sea, no nada más en el mundo editorial, o sea, esto ocurre en muchos otros ámbitos. Quizás sí se podrían tejer redes que nos pudieran ayudar a hacer una mejor distribución del material, porque ese es otro reto. O sea, en su caso, ¿cómo es esta cuestión de la distribución? ¿Cómo se manejan? Pues nosotros empezamos así manualmente, o sea, tal cual. Vamos a la librería. Exactamente. Sí. O sea, o Efren o yo íbamos así directamente a las librerías a presentar, o sea, oye, ¿quién es el de compras? Y, o sea, no sabíamos absolutamente nada de distribución y todo lo hemos aprendido así, cometiendo errores y yendo y fracasando y luego teniendo éxito, etcétera, ¿no? Y pues ya llegó un momento en el que se volvió tan complicado que pues ya finalmente pudimos ya tener un distribuidor, pero sí nos tardamos un par de años en tomar esa decisión porque pues la cuestión económica cambia completamente una vez que hay que cubrir, ¿no? Lo que pide el distribuidor más lo que pide el punto de venta, ¿no? Hace que los márgenes sean todavía, o sea, ridículos. Ni siquiera hablando de ganancia, ¿no? O sea, hablando incluso de recuperar la inversión, así de, bueno, pagar el papel y las cosas y la gente que trabajó. Que es un tema complicado siendo editores, por así decirlo, de provincia, cuando todo se mueve en el centro, es el cómo puedo estar presente, ¿no? En los espacios que realmente están moviéndose. Y justamente ¿cómo puede ser redituable el invertir en tener una distribuidora si quiero estar presente? Sí, de hecho nosotros no hemos bueno, por ahí ha habido acercamientos, pero o sea, con tirajes tan pequeños de 700, 1000 ejemplares, en realidad los márgenes de ganancia son
muy pequeños como para todavía dividirlos más, ¿no? en una cadena más grande. Entonces lo que nosotros hemos hecho es pues estar rastreando en el país pues pequeños nichos o pequeñas librerías así de nicho de independientes que están dispuestas a recibir nuestros libros con una consignación. sí, con una consignación, pero con un trato pues digamos más pues de compas, ¿no? Entonces de esa manera pues hemos podido tener ya puntos de venta en diferentes ciudades del país. Obviamente esto no implica una ganancia exorbitante, pero tampoco implica pérdidas, que es lo que pues sería preocupante, ¿no? Bueno, ya para cerrar me gustaría que nos dieran un poco cuál es su perspectiva para los próximos 5 años en su trabajo editorial. Pues en nuestro caso, en Argonáutica, tenemos ya, digamos, el proyecto ya está todo definido de aquí a 2 años, básicamente de los títulos que vamos a lanzar. Pues vamos a seguir trabajando mucho en cuestión de traducciones, ¿no? O sea, ediciones bilingües, etcétera. Para conectar un poco con lo que se acaba de mencionar, efectivamente lo que veo es que las librerías independientes también son un gran aliado en este sentido. O sea, en realidad nos hemos apoyado mucho con pequeños espacios, con librerías que no son así las grandes cadenas y que son quienes dan mucha atención a editoriales como las nuestras. Hay mucho cuidado, hay mucha conexión, hay mucho trato directo, o sea, sabemos perfectamente bien quiénes son, ellos saben quiénes somos, nos facilitan hacer eventos, entonces pues nuestro proyecto es enfocarnos mucho en eso, o sea, trabajar mucho con las librerías independientes, porque se están convirtiendo también o están teniendo esta idea de que pues son algo que está en una comunidad de lectores que van y que confían en el criterio de sus libreros. Y yo creo que en general de la literatura, así la literatura, el futuro va a ser ese realmente. O sea, el espacio donde va a seguir existiendo y donde veo un buen pronóstico es tanto con las editoriales no grandes corporativos ni las librerías gigantescas. Bueno, pues nosotros también ya tenemos pues más o menos definido en cuanto a los libros que vamos a publicar para lo que resta de este año y el próximo. Y que bueno, sería para estar publicando en promedio entre 3 y 5 libros al año. Y pues nuestra idea es continuar con ese ritmo de trabajo, porque también pensar en que vayamos a crecer, pues no es algo que tampoco Estén aspirando. así es, sí, porque pues eso implicaría pues ya trabajar otro esquema, quizá incluso publicar otro tipo de libros que pues, no nos interesa publicar. Okay. Bueno, antes de irnos, me gustaría que le recomienden a nuestra audiencia uno de sus últimos libros publicados y un libro de otra editorial independiente. De Monterrey. A ver si logramos el reto. Okay. De sus libros, de sus últimos títulos, ¿qué nos recomiendan comprar y leer? Pues yo recomendaría Las trampas del jardín, que es una reedición de un libro de cuentos de Mario Anteo, de mi editorial. Y déjame pienso, de que vaya diciendo Marco su recomendación. Bueno, de lo que tenemos reciente, yo creo que es un libro que merece mucha más lectura de la que ha tenido, que es Manca, de Juan Alcock, que ya existe una edición de hace mucho. Tierra adentro, ¿no? Y nosotros tenemos ahora esta edición bilingüe que acabamos de sacar en febrero, y creo que es un libro fundamental, que es muy importante, que incluso en el panorama de la literatura de aquí de Monterrey, pues a lo mejor no ha tenido la repercusión que podría tener por el hecho de que la autora tiene ya tiempo viviendo fuera de aquí. Y de libros de otros, digo, no por querer aquí ser un adulador
con mi colega. Un libro que genuinamente me gusta mucho y que les recomiendo mucho es un libro que tienen de ensayos de Víctor Barrera Enderle. Claro. Nadie me dijo que habría días como estos. Sí, nadie me dijo que habría días como estos. Me gusta mucho porque, digo, Víctor pues es bastante conocido aquí en su faceta quizá más académica y este libro pues nos muestra ensayos en un tono mucho más personal y nos revela así lo buen lector que es y lo ameno que puede ser también al momento de vincular así como anécdotas vitales con lecturas. A mí me parece un muy buen libro. O sea, es un libro que a mí me gustaría también como que haber tenido yo algo así acá con nosotros. Me parece un muy buen libro. Me pones en aprietos, Violeta, porque es que quisiera mencionar alguna novedad, pero a ver, de lo que publicaron ahora para minería. Eso parece plantear un trabajo arduo que tenemos que hacer para acrecentar nuestros catálogos, ¿verdad? Sí, porque o sea, creo que esto de las coaliciones con el Forcan ayudó a que de pronto se diera como una serie de títulos importantes que tuvieron pues una exposición importante, pero creo que pues algunos sí nos hemos visto de pronto mermados, ¿no? en la producción. Por ejemplo, el libro de ad hoc que recomiendas, pues, tengo tiempo queriéndolo leer porque me parece que es un rescate importante pues de una generación de poetas que han tenido un trabajo pues reconocido a nivel nacional, ¿no? Porque es la generación de Oscar David, de Minerva. Pero pues, no lo he leído, ¿no? Pero yo creo que pues debe ser, o sea, creo que precisamente ya nada más pensando en este contexto es importante que lo conozcamos. Bueno, muchas gracias por acompañarlos. A ti, gracias. Los invito a leer e indagar más sobre producción editorial independiente regiomontana. Y bueno, muchas gracias. Gracias.